¿Sabías que Paraguay, uno de los países más pequeños de América del Sur, ha sobrevivido a una guerra devastadora, dictaduras crueles y enormes desafíos políticos? Acompáñanos en este viaje por su historia, desde sus antiguos orígenes hasta su lucha por la democracia y su crecimiento en la actualidad. Prepárate para descubrir cómo un país tan resiliente ha superado las adversidades y sigue construyendo su futuro. Paraguay es un país rodeado de gigantes como Argentina y Brasil, pero, a pesar de su tamaño y ubicación, ha sido un protagonista único en la historia de la región. Desde su época precolombina y el legado de los guaraníes hasta su lucha por la independencia y la devastadora guerra de la Triple Alianza, la historia de Paraguay es una mezcla de heroísmo, sufrimiento y determinación que merece ser conocida y entendida. ¿Sabías que Paraguay es uno de los pocos países en el mundo donde se hablan dos idiomas oficiales, el español y el guaraní, reflejando una profunda mezcla de culturas? ¿O que sufrió una de las guerras más devastadoras de la historia, perdiendo una gran parte de su población? Hoy desentrañaremos cómo este pequeño país resistió y superó estos desafíos, forjando una identidad que lo hace diferente y especial. A lo largo de este video, descubriremos los orígenes de Paraguay y la herencia guaraní que sigue viva en la cultura del país. Veremos cómo fue la época colonial y la peculiar independencia de Paraguay en 1811, además de explorar la era de los López, marcada por la modernización y el liderazgo fuerte que llevaría al país a uno de los conflictos más trágicos de su historia, la Guerra de la Triple Alianza. También repasaremos los difíciles años bajo dictaduras y cómo Paraguay ha transitado hacia la democracia y el crecimiento. Acompáñanos a descubrir la fuerza de un pueblo que, a pesar de todas las adversidades, ha sabido defender su cultura, su independencia y su espíritu. Porque entender la historia de Paraguay es también aprender sobre resistencia, identidad y la valentía de un país que nunca ha renunciado a su esencia. Antes de la llegada de los colonizadores, el territorio de lo que hoy conocemos como Paraguay estaba habitado por diversas tribus indígenas, siendo los guaraníes los más numerosos y significativos. Los guaraníes tenían una cultura rica y compleja, basada en la relación con la naturaleza y una cosmovisión profunda que aún hoy perdura en la identidad paraguaya. Vivían en comunidades organizadas y practicaban la agricultura, la pesca y la caza, desarrollando un estilo de vida en armonía con su entorno. La lengua guaraní era el pilar de su identidad, un idioma que no solo servía para comunicarse, sino que también transmitía su forma de entender el mundo, sus mitos y sus tradiciones. Hoy en día, el guaraní sigue siendo una lengua oficial de Paraguay, lo que refleja la continuidad y la fuerza de esta cultura en la sociedad paraguaya actual. Con su llegada, los colonizadores españoles encontraron en los guaraníes una cultura rica y compleja, lo que dio paso a una interacción que cambiaría para siempre la región. Sin embargo, los guaraníes no desaparecieron, su influencia sigue viva en la cultura, el idioma y la identidad nacional de Paraguay, dejando una huella imborrable que aún hoy forma parte de la esencia del país. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la historia de Paraguay comenzó a tomar un nuevo rumbo. En 1537, el explorador Juan de Salazar de Espinosa fundó la ciudad de Asunción, que se convertiría en una de las primeras colonias españolas en Sudamérica. Pronto ganó relevancia como un centro de comercio y expansión en la región y fue conocida como Madre de Ciudades, ya que desde allí partieron muchas expediciones para fundar otras poblaciones en Sudamérica. A diferencia de otros territorios coloniales, en Paraguay hubo una interacción significativa entre los colonizadores españoles y las comunidades guaraníes. Los españoles rápidamente comenzaron a integrarse con los indígenas, estableciendo relaciones familiares y sociales que darían origen a una cultura mestiza única, en la cual el idioma y las costumbres guaraníes se mantuvieron vivas. Un papel importante durante este periodo fue el de las misiones jesuitas, establecidas en el siglo XVII. Los jesuitas crearon reducciones, donde los indígenas podían vivir y trabajar bajo la protección de la Iglesia, lo que les permitía mantener sus costumbres y su idioma, alejados del control directo de las autoridades coloniales. Estas misiones jesuitas lograron un desarrollo social y económico único en la región y dejaron un impacto duradero en Paraguay, tanto en la cultura como en la organización social. La llegada de los colonizadores españoles marcó el inicio de una transformación profunda para el pueblo guaraní, pero, a diferencia de otras colonias, la influencia de los indígenas se preservó en gran medida, lo que permitió que Paraguay conservara su identidad cultural única en América Latina.
A comienzos del siglo XIX, Paraguay comenzó a dar los primeros pasos hacia su independencia, un proceso influenciado por los movimientos independentistas en toda América Latina y la ocupación de España por Napoleón. Sin embargo, a diferencia de otros territorios, Paraguay tenía una posición más aislado y un fuerte sentido de identidad que lo llevaba a querer alejarse tanto de la dominación española como de la influencia de Buenos Aires. El 14 de mayo de 1811, líderes paraguayos, entre ellos Pedro Juan Caballero, Fulgencio Yegros y José Gaspar Rodríguez de Francia, tomaron una acción decisiva al derrocar al gobernador español Bernardo de Velasco. Fue un proceso relativamente pacífico, sin grandes enfrentamientos, que concluyó con la independencia de Paraguay. Lo interesante es que, tras lograr su independencia, Paraguay decidió mantenerse al margen de las confederaciones regionales, como las Provincias Unidas del Río de la Plata, optando por una política de aislamiento que buscaba proteger su autonomía y evitar conflictos externos. Esta decisión de mantenerse independiente y aislada marcaría el rumbo del país y reflejaría el deseo del pueblo paraguayo de preservar su cultura y su identidad. Así, en 1811, Paraguay se convirtió en una nación soberana, dando inicio a una etapa de autogobierno en la que José Gaspar Rodríguez de Francia, conocido como el Supremo, jugaría un papel crucial, estableciendo un gobierno centralizado y cerrando las puertas del país al exterior en un intento de fortalecer la independencia recién conseguida. La era de los López, liderada primero por Carlos Antonio López y luego por su hijo Francisco Solano López, fue uno de los periodos más importantes y complejos de la historia de Paraguay, marcando una época de crecimiento y tragedia para el país. Carlos Antonio López asumió el liderazgo en 1844, después de la muerte de José Gaspar Rodríguez de Francia, y rápidamente comenzó a modernizar el Paraguay, que había estado aislado del resto del mundo durante la dictadura de Francia. Carlos Antonio López implementó reformas que transformaron la economía, promoviendo la construcción de infraestructura, como caminos, puentes y la primera línea de ferrocarril en Sudamérica. También impulsó la educación y fortaleció al ejército, con el objetivo de proteger la soberanía del país en un contexto de tensiones regionales. Tras su muerte en 1862, su hijo, Francisco Solano López, ganó el poder. Francisco Solano tenía una visión ambiciosa y nacionalista, y quería posicionar a Paraguay como una potencia en la región. Sin embargo, esta ambición lo llevó a enfrentarse con los países vecinos en uno de los conflictos más devastadores de la historia latinoamericana, la Guerra de la Triple Alianza. En 1864, Paraguay entró en guerra contra Brasil, Argentina y Uruguay. La Guerra de la Triple Alianza resultó desastrosa para Paraguay, que sufrió enormes pérdidas humanas y materiales. Al final de la guerra, en 1870, el país había perdido alrededor de la mitad de su población y gran parte de su territorio. Francisco Solano López murió en batalla, y su legado quedó marcado por el conflicto y la tragedia. La era de los López, aunque trágica en su final, dejó una marca profunda en la identidad paraguaya. Fue una época de crecimiento y modernización, pero también de sufrimiento, resistencia y sacrificio. Hoy en día, Francisco Solano López es recordado por muchos paraguayos como un símbolo de heroísmo y defensa de la soberanía nacional, aunque su papel en el conflicto sigue siendo tema de debate entre historiadores. La Guerra de la Triple Alianza, también conocida como la Guerra Grande, fue uno de los conflictos más devastadores y trágicos de la historia de América Latina. Este conflicto, que se extendió desde 1864 hasta 1870, enfrentó a Paraguay contra una alianza formada por Brasil, Argentina y Uruguay. Las causas de la guerra son complejas e incluyen disputas territoriales, tensiones políticas y ambiciones estratégicas en la región, pero para Paraguay, significaría una lucha por su existencia. La guerra comenzó bajo el liderazgo de Francisco Solano López, quien tenía una visión de convertir a Paraguay en un poder regional. Al percibir amenazas de expansión territorial por parte de Brasil y Argentina, y en defensa de sus intereses en la región, Paraguay decidió intervenir en el conflicto civil de Uruguay, en apoyo al gobierno que enfrentaba una invasión brasileña. Esta decisión desencadenó una serie de eventos que llevaron a Brasil, Argentina y el nuevo gobierno de Uruguay a unirse en una alianza contra Paraguay. El conflicto fue extremadamente sangriento y devastador. Paraguay, que en aquel momento contaba con una economía creciente y un ejército fuerte para su tamaño, luchó con determinación,
pero enfrentó una guerra de desgaste ante los recursos superiores de sus enemigos. La guerra afectó gravemente al país, tanto en términos de población como de infraestructura. Las batallas, los bloqueos y la destrucción prolongada agotaron los recursos y cobraron la vida de una gran parte de la población paraguaya, incluyendo mujeres y niños que participaron activamente en la defensa del país hacia el final del conflicto. La guerra llegó a su fin en 1870 con la muerte de Francisco Solano López en la batalla de Cerro Corá. Paraguay quedó en ruinas, perdió entre el 60 y 70% de su población y una gran parte de su territorio, el cual fue dividido entre Brasil y Argentina. Además, el país quedó bajo ocupación militar durante varios años, y su economía tardaría décadas en recuperarse. La Guerra de la Triple Alianza dejó una profunda herida en la identidad nacional paraguaya. Hoy en día, se recuerda como un símbolo de resistencia y sacrificio, y muchos paraguayos ven a Francisco Solano López como un héroe nacional, aunque su liderazgo también es objeto de controversia. Esta guerra redefinió el rumbo de Paraguay y su relación con sus vecinos, pero sobre todo, dejó un legado de resiliencia en el pueblo paraguayo, que supo levantarse de una de las tragedias más grandes de su historia. Tras la devastadora Guerra de la Triple Alianza, Paraguay quedó en un estado crítico, con una economía devastada, gran parte de su infraestructura destruida y una población severamente disminuida. Durante el periodo de reconstrucción, el país se enfrentó a la difícil tarea de reconstruirse tanto física como socialmente. Paraguay quedó endeudado y bajo influencia de sus países vecinos, lo que dificultó aún más su recuperación. En las primeras décadas, Paraguay intentó reorganizar su economía y reconstruir su infraestructura, pero la falta de recursos y la presencia de intereses externos obstaculizaron estos esfuerzos. Además, el país vivió una serie de inestabilidades políticas, con constantes cambios de gobierno y conflictos internos que reflejaban la dificultad para alcanzar una estabilidad duradera. Durante el siglo XX, esta situación de inestabilidad llevó a una serie de dictaduras que marcaron profundamente la vida política y social de Paraguay. Entre ellas, destaca la dictadura de Alfredo Stroessner, que se extendió de 1954 a 1989, y se convirtió en uno de los regímenes más largos y represivos de América Latina. Stroessner mantuvo el poder a través de una férrea represión política, con violaciones a los derechos humanos, censura, persecución de opositores y un control total sobre las instituciones del país. Bajo el gobierno de Stroessner, Paraguay experimentó cierta estabilidad económica y crecimiento en infraestructura, pero a un alto costo social y político. La corrupción se institucionalizó y la población vivió bajo constante vigilancia y temor. Fue una época de pocas libertades, en la que las personas que se oponían al régimen enfrentaban arrestos, exilio, tortura y desaparición. Finalmente, en 1989, Stroessner fue derrocado mediante un golpe militar, lo que marcó el fin de su dictadura y el inicio de una transición hacia la democracia. Sin embargo, el legado de este periodo de dictaduras dejó profundas cicatrices en la sociedad paraguaya, y el proceso de democratización fue lento y lleno de desafíos. A pesar de los obstáculos, Paraguay comenzó a construir un sistema democrático que, aunque imperfecto, ha permitido al país avanzar hacia un futuro con mayores derechos y libertades. El periodo de reconstrucción y dictaduras representa una etapa compleja y oscura de la historia paraguaya, marcada por los desafíos de superar el pasado y construir una sociedad más justa y democrática. La resiliencia y el espíritu de lucha del pueblo paraguayo han sido esenciales para enfrentar estos desafíos y seguir adelante, buscando aprender de las lecciones de su historia. La transición a la democracia en Paraguay comenzó con el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989. Tras 35 años de un régimen autoritario que había marcado profundamente la vida del país. El golpe militar que derrocó a Stroessner fue liderado por el general Andrés Rodríguez, quien rápidamente convocó a elecciones y comenzó un proceso de apertura política. Este momento representó una esperanza para muchos paraguayos que, por décadas, habían vivido bajo la represión y sin libertades democráticas. En 1992, se promulgó una nueva constitución, que estableció los principios de un sistema democrático y republicano. Limitó el poder del presidente y garantizó los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta constitución marcó un cambio significativo, estableciendo un marco legal para la separación de poderes y protegiendo las libertades civiles, en un esfuerzo por dejar atrás el autoritarismo y construir instituciones fuertes y democráticas.
Sin embargo, la transición no fue sencilla. Paraguay enfrentó numerosos desafíos, como la corrupción, la debilidad institucional y la influencia de actores que habían formado parte del régimen de Stroessner. Las fuerzas políticas intentan adaptarse a las nuevas reglas democráticas, pero la cultura autoritaria y los problemas estructurales heredados de la dictadura complicaron el proceso. A lo largo de las siguientes décadas, Paraguay vivió momentos de inestabilidad, incluyendo crisis políticas, protestas y conflictos internos en el gobierno. A pesar de estos obstáculos, el país logró mantener elecciones regulares y construir una democracia en desarrollo, aunque imperfecta. La sociedad civil jugó un papel crucial, exigiendo transparencia, justicia y respeto a los derechos humanos. Hoy en día, Paraguay continúa consolidando su democracia, buscando superar los desafíos que persisten y construir un país donde el respeto a los derechos y las instituciones sea la norma. La transición a la democracia fue y sigue siendo un proceso lleno de dificultades, pero refleja la resiliencia del pueblo paraguayo en su búsqueda de un futuro más justo y libre, donde los errores del pasado se convertirán en lecciones para construir un mejor porvenir. En la actualidad, Paraguay es una nación que ha logrado avances significativos en varios aspectos, pero aún enfrenta desafíos cruciales en su camino hacia el desarrollo completo. Desde la transición a la democracia en 1989, el país ha experimentado un crecimiento económico constante, impulsado principalmente por su sector agrícola, con productos como la soja, la carne y el maíz, que han convertido a Paraguay en uno de los principales exportadores mundiales. La economía ha mostrado una notable resiliencia, con un crecimiento robusto en las últimas décadas, lo que ha permitido una mejora en algunos indicadores sociales, como el acceso a la educación y la salud. Sin embargo, a pesar de este crecimiento económico, Paraguay sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina. La pobreza sigue siendo un problema importante, especialmente en las áreas rurales, donde una parte significativa de la población enfrenta dificultades para acceder a servicios básicos. La desigualdad social y regional sigue siendo un reto, con grandes diferencias entre las zonas urbanas y rurales, y la concentración de tierras en pocas manos es un tema polémico que genera tensiones sociales. En términos políticos, Paraguay ha mantenido un sistema democrático, aunque la corrupción sigue siendo un problema persistente, afectando a las instituciones y debilitando la confianza de la ciudadanía en el gobierno. En los últimos años, ha habido esfuerzos por parte de la sociedad civil y algunos sectores políticos para mejorar la transparencia, pero las reformas siguen siendo lentas. La relación de Paraguay con sus vecinos ha mejorado significativamente desde los tiempos de la dictadura, y en la actualidad el país juega un papel activo en organizaciones regionales como el Mercosur. Además, Paraguay se ha integrado cada vez más en el mercado global, buscando diversificar su economía y mejorar su infraestructura. En el plano cultural, Paraguay sigue siendo un país profundamente marcado por su herencia indígena guaraní. El idioma guaraní, oficial con el español, es hablado por la mayoría de la población y constituye un elemento central de la identidad nacional. La cultura paraguaya es rica en tradiciones, música, danza y gastronomía, y se ha mantenido viva a través de los siglos, a pesar de los cambios sociales y políticos. En resumen, Paraguay es una nación en transformación, con importantes logros en su desarrollo económico y democrático, pero también con desafíos persistentes en términos de pobreza, desigualdad y corrupción. A medida que el país continúe avanzando, la clave para su futuro encontrará un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar social, garantizando que los beneficios del progreso lleguen a todos los paraguayos. En conclusión, la historia de Paraguay es un testimonio de resiliencia, sacrificio y perseverancia. Desde sus orígenes precoloniales hasta la lucha por la independencia y la traumática guerra de la Triple Alianza, el país ha atravesado periodos de enorme adversidad. La era de las dictaduras, lideradas por figuras como Stroessner, dejaron cicatrices profundas en la sociedad. Pero la transición hacia la democracia a fines del siglo XX permitió a Paraguay dar pasos importantes hacia la estabilidad política y la modernización. Hoy en día, aunque Paraguay ha logrado avances notables, especialmente en el ámbito económico y en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, persisten desafíos significativos, como la desigualdad social, la corrupción y la pobreza en algunas regiones. No obstante, la nación continúa su proceso de consolidación democrática y busca soluciones sostenibles para mejorar las condiciones de vida de su población.
al mismo tiempo que mantiene una rica herencia cultural que sigue siendo un pilar fundamental de su identidad. Paraguay, aunque pequeño en tamaño, ha demostrado ser un país con una gran capacidad de adaptación y superación, enfrentándose a sus dificultades con la determinación. Con una mirada al futuro, su historia y su gente seguirán siendo la base sobre la cual se construye un país más próspero, justo y equitativo para las generaciones venideras.